Ya ahora sí. Pues puede que trabaje menos, pero cualquier hora lo puede llamar. Una vez que La otra como hay más focos, cuando los... Pero aquí ingeniería yo sería buena. Recuerda que junto de mecánica. Pero ingeniería mecánica no son los de los motores y esas cosas. Entonces, ¿Qué le llama usted la atención? Pero, dígame otra ingeniería que sea así como buena, como que se vea perfil de esa ingeniería. O sea, es ingeniería mecánica. Bien, ahora sí, qué pena la demora, muchachos, buenos días. Buenos días, profe. Creo que hay alguien todavía que no se ha terminado de unir, pero bueno, vamos a empezar así. Pues por lo que vi en el sistema, creo que no hubo ningún cambio respecto a las matrículas que teníamos el jueves. Entonces, pues no creo que haya nadie nuevo. O si hay alguien nuevo, por favor que me avise para tenerlo en cuenta. Estuve mirando los resultados de la encuesta, de la consulta, para las horas de consulta. Y bueno, la mayoría de los que respondieron dicen que el martes de 2 a 3. Entonces, espérenme un momento, les comparto la pantalla. Aquí, bueno, esta realmente es la imagen donde sale completa. Por aquí está la consulta. Aquí sí está. Entonces, el horario en el que mayor disponibilidad había de los que contestaron la encuesta es martes de 2 a 3, dijeron 13 personas. Los otros horarios son miércoles de 4 a 5, 12 personas. Viernes de 4 a 5, 12 personas. Y bueno, el horario que habían sugerido de jueves de 2 de la tarde, pues tuvo 11 personas. A mí me parece que por el desarrollo de las clases, quizá el mejor horario sea de jueves a las 2, pero podemos de pronto dejar esas dos franjas, martes de 2 a 3 y jueves de 2 a 3, aparte de las citas que podamos agendar en caso de que necesiten alguna consulta adicional. ¿Listo? Bien. Comencemos entonces con la sesión de hoy. La sesión de hoy que corresponde pues a la primera parte del primer módulo que se denomina pues error y aritmética de computador. En ese sentido, pues
perdón. Bueno, como les comentaba la sesión anterior, pues la necesidad de resolver el problema y quizá nuestra propia curiosidad y nuestra necesidad de tener las soluciones de forma inmediata, tal vez nos motivarían a buscar soluciones, a buscar soluciones inmediatas, a buscar a recurrir directamente a los métodos, pero el concepto de error y saber también cómo realiza nuestra computadora los cálculos, pues es importante para que cuando apliquemos los diferentes métodos lo podamos hacer de manera correcta y tal vez de una forma eficiente. Entonces, recordando un poco lo que hablamos la clase pasada, pues decíamos que los métodos numéricos son técnicas mediante las cuales podemos formular soluciones a problemas matemáticos y resolverlas simplificando las operaciones en operaciones aritméticas. Y hablábamos de que se aplican en dos circunstancias generalmente, y la primera es cuando no existe solución analítica o cuando la solución analítica no es viable. Algunas características que mencionábamos era que debían ser precisos, que debían ser prácticos, es decir, que no pueden demorar tanto tiempo de cómputo, o no pueden ser, digamos, más costosos computacionalmente que la solución analítica. Sin embargo, deben acercarse al valor real, evidentemente con un error de la aproximación, y bueno, pues es allí ese error el que nos atañe a esta primera parte del curso. Como hablamos de que la idea de un método numérico es la resolución de problemas matemáticos, es importante reconocer también la representación numérica. Una de las primeras fuentes de error se relaciona directamente con la forma en la que se guardan los números en la memoria del computador, o en general en la forma en la que representamos los números, porque no podemos representarlos muchas veces de forma exacta. Un sistema numérico es una convención simplemente para representar cantidades. Entonces, debido a que tenemos 10 dedos en las manos y 10 dedos en los pies, tal vez el que más familiarizados estamos es con el sistema en base 10 o de representación decimal. Cuando hablamos de una base, hablamos del número que utilizamos como referencia para construir el sistema. Entonces, cuando hablamos de base 10, quiere decir que la base o el número de referencia para la construcción de nuestro sistema es el número 10. Utilizamos 10 dígitos que representan por sí solos una cantidad, pero los grupos, pues a medida que alcanzan el décimo nivel, digamos que adquiere un valor adicional. Para grandes cantidades, ya que no podemos representarlas con un solo dígito, pues utilizamos la combinación de varios dígitos de acuerdo a la posición o el valor que especifica pues, la magnitud de cada número, vamos a ir construyendo la cifra que deseamos. Bueno, aquí pues es fácil decir que el dígito en el extremo derecho de la parte entera representa las unidades, el siguiente representa las decenas, que ya es un múltiplo de 10, el siguiente representaría las centenas. Entonces aquí tenemos la descomposición en la base: 3 centenas, es decir, 3 grupos de 10, una decena, es decir, un grupo de 10, y 2 unidades, es decir, 2 sistemas básicos solitos.
De la misma forma, para los números fraccionarios tendríamos hacia la derecha las décimas, es decir, 4 décimas partes de una unidad, las centésimas, 5 centésimas partes de una unidad. Y por supuesto, el concepto del signo, ya que no es lo mismo tener el mismo número negativo o positivo, me puede representar dos cosas completamente diferentes. Bueno, además del sistema decimal, existen muchos otros sistemas numéricos para representar cantidades. Tal vez los más populares sean, además del decimal, el sistema binario, que pues va a ser muy importante para esta primera sesión, cuya base pues es el número 2. Tenemos el sistema hexadecimal con base 16, el sistema octal de base 8, pues están relacionados bastante con el sistema binario. Existen otros sistemas de numeración que no son, digamos, que no son similares a los que conocemos cotidianamente. El romano tal vez lo conocemos, pero no funciona de la misma manera, ya que realmente lo que se representan son cantidades a través de letras y algunas veces la posición no necesariamente implica que esta cifra o que esta letra tiene un mayor valor que, otra. Una representación importante es la representación en punto flotante. Entonces, con este método, el número se expresa como una parte fraccionaria, es decir, un número decimal, que denominamos mantisa, una parte entera, que se denomina exponente, y pues, por supuesto, la base en la que estamos representando nuestra cantidad. Entonces, en el ejemplo tenemos el número 451.45 y está expresado como 0.45145 por 10 a la 3. En este caso la base es 10. La mantisa sería el valor de 0.45145 y el exponente sería un número entero de valor 3. Bueno, antes de pasar a la parte normalizada, pues digamos que nosotros también hubiéramos podido representar este número como tal vez 4.5145 por 10 a la 2 o 45.145 por 10 a la 1. Y para evitar pues estas ambigüedades es que aparece la representación en punto flotante normalizada. Digamos, esto es como convención en la que utilizamos, bueno, sin olvidarnos del signo, tenemos un dígito diferente de 0 que está en la parte entera, ¿sí? Entonces el primer dígito diferente de 0 será el que se ubica acá. Los siguientes dígitos que se ubicarían en la parte fraccionaria en orden respectivo. Y pues para ajustar esta fracción tenemos el valor del exponente. Por supuesto, el exponente puede ser positivo o negativo. Es lo que hemos de pronto conocido como notación científica, en el que solamente un dígito diferente a 0 aparece antes del punto decimal. Pues la ventaja de representarlo así es el fácil manejo de cantidades grandes y pequeñas. En el ejemplo anterior que teníamos 451.45, el número en representación en punto flotante normalizado quedaría como 4.51 con las siguientes cifras fraccionarias por 10 a la 2.
el sistema binario. Entonces, pues vamos a introducir de una vez la representación en punto flotante normalizada sobre una base binaria. Entonces, como recordamos, la base binaria, el sistema binario corresponde a un sistema en base 2 en el que manejamos dos dígitos. Tenemos el dígito 0 y el dígito 1. Es muy popular o es la que se utiliza mejor en los sistemas de computación, debido a que muchos sistemas solamente se pueden implementar dos estados, encendido o apagado, o presencia y ausencia. Entonces, para almacenamiento es tal vez en el término de implementación, tal vez la más adecuada. Mantenemos la misma estructura, un signo que corresponda al signo de la cantidad que queremos expresar. Acá la parte fraccionaria siempre va a ser 1, retomando esta regla de un dígito diferente de 0, pero como solamente tenemos un dígito diferente de 0, entonces siempre la vamos a representar como el primer 1 que aparezca, y de ahí en adelante las otras cifras estarán en la parte fraccionaria. Y acá tenemos entonces la base 2 con su correspondiente exponente de acuerdo al valor de la cantidad que necesitamos representar. Acá pues tenemos un ejemplo. Entonces en base 2 tenemos 1.101, que se representaría como el dígito de la parte entera, es decir, 1, y los dígitos de la parte fraccionaria. 1 por 2 a la menos 1, 0 por 2 a la menos 2. Bueno, aquí hay un error, sería 1 por 2 a la menos 3. Esta no la puedo corregir aquí, perdón. 1 por 2 a la menos 3, que ya estaría en base 10, correspondiente al número 1.625. 1 corresponde a la mitad, entonces sería 0.5, y este otro 1 correspondería a, bueno, la siguiente parte, la mitad, a un cuarto, perdón, a un octavo, que sería 0.125, y ahí saldría el resultado en la base decimal. Okay. Es importante, y aquí pues ya empezamos a ver algunas dificultades, es importante tener en cuenta que hay números cuya representación en un sistema de numeración puede ser finita, pero en otro sistema, en otra base, es infinita. Entonces tenemos el caso de, en la base 10, el número 1.1, ¿sí? Que en el sistema binario se representa como 1.000110011, etcétera, y realmente nunca vamos a tener un valor exacto de dígitos, es decir, el criterio de parada o hasta dónde represento acá está determinado por la necesidad o por la cantidad de cifras con las que yo esté trabajando o con las que necesite representar la cantidad, pero realmente no sería el valor exacto. Bueno, basado en el sistema o la representación de punto flotante, tenemos que las computadoras tienen definido su propio estándar para representar cantidades numéricas y para almacenamiento. Como les comentaba, basada en la representación en punto flotante, y este pues es el estándar IEEE 754.
en el que pues se define el número de bits destinados para el almacenamiento numérico de acuerdo con la arquitectura de cada sistema de computación. Entonces, hay diferentes arquitecturas en las que pues digamos que lo importante para este estudio es saber con cuántos bits estamos trabajando. Tenemos dos que son las principales o las más conocidas, que son la precisión simple, en donde se utilizan 32 bits para representar o para almacenar una cantidad, los cuales son divididos de la siguiente forma. Siempre manteniendo un bit para el signo. Luego viene la parte del exponente, que es un entero definido como un número de 8 bits. Y 23 bits para la parte fraccionaria. Si recordamos de esta diapositiva, la parte entera siempre es un dígito 1. Si tenemos en cuenta que la parte entera siempre es un dígito 1, podemos ahorrarnos ese bit, no almacenarlo y solamente almacenar la parte de la fracción. Es decir, los dígitos que están desde el punto hacia la derecha. Para eso se utilizan esos 23 bits. En el caso de la precisión doble, bueno, mantenemos la misma estructura con un bit destinado para el signo, 11 bits que son utilizados para representar el exponente y el resto, es decir, 52 bits, son utilizados para representar la parte fraccionaria de la mantisa. ¿Cuál es la convención para el bit del signo? La convención para el bit del signo es utilizar un 0 para los números positivos y utilizar un 1 para los números negativos. Asimismo, el estándar IEEE 754 define otros conceptos importantes que pues, les invito a revisar, como los valores no numéricos o conocidos como NaN o Not a Number, que muchas veces cuando estamos resolviendo algunos problemas numéricos o cuando estamos implementando funciones dentro de diferentes lenguajes de programación, si no hacemos una operación correcta, obtenemos estos valores, NaN, not a number. Entonces, el estándar IEEE tiene una definición para estos valores, las razones por las cuales se presentan y cómo evitar obtenerlos o cómo utilizarlos en caso de que definitivamente aparezcan o tengan que aparecer. Y bueno, pues a pesar de que, digamos, la doble precisión alcanza a tener 64 bits, que define un alto valor en las cifras que se pueden representar, pues indudablemente hay números que no se pueden representar exactamente. Volvamos al ejemplo de el 1.1 en base 10. El 1.1 en base 10 no es un número muy raro, es un número bastante común. Y si vamos a la representación binaria, vemos que como tiene una representación infinita, por muchos bits de precisión que tengamos, no vamos a poder representarlos exactamente. Entonces, siempre hay cifras en las que a pesar de que nosotros lleguemos hasta un valor, no vamos a poder estar seguros desde ahí en adelante si las cifras son si están correctas o no están correctas. Pues introduce el concepto de cifras significativas. Entonces, tenemos que las cifras significativas son aquellas que realmente podemos utilizar con certeza. Entonces, acá tenemos el ejemplo del tablero de un automóvil en el que, bueno, tenemos dos magnitudes en las que nos estamos midiendo. Una es la velocidad y la otra es el kilometraje. Entonces, concentrémonos en la velocidad. Tenemos
la aguja marcando acá una velocidad entre 48 y 49 kilómetros por hora. Digamos que hasta cierto valor podemos estar seguros, sí, va a estar entre 48 o 49 kilómetros por hora la velocidad, pero podríamos de pronto decir es 48.8, 48.9. Si yo les pregunto a cada uno de ustedes, probablemente ustedes me van a dar una aproximación y en las primeras cifras vamos a coincidir. Sobre los 40, por supuesto, cercana a 48 o cercana a 49. Profe, qué pena, una pregunta. Sí, Una pregunta del tema anterior, cuando estaba hablando de los bits en computación, ¿ellos en qué base trabajan? ¿En base 10 o en base 2? acá, O ¿me sea, puede repetir la pregunta? sí, señor. O sea, cuando se refiere a los bits, estaba hablando pues de la arquitectura computacional, ¿verdad? Acá, sí. Sí, sí, señor. ¿En qué base están trabajadas pues esas cifras? ¿En base 10 o en base 2? Eso se trabaja en base 2. Los sistemas de computación mantienen todo en base 2. Entonces, cuando hablamos de precisión simple y de precisión doble con 32 o con 64 bits, tenemos que cada uno de estos dígitos o cada uno de estos bits es efectivamente un 1 o un 0. Ah, ok, vale, profe. Gracias. Algo que se me olvidó mencionarles es que el estándar utiliza una representación adicional que es el complemento a 2. De pronto algunos de ustedes lo conocen, de pronto otros no. Pues no es muy difícil de explicar, pero digamos que eso lo pueden de pronto ustedes revisar si llegan a necesitar el estándar, pero por ahora pues no es muy relevante. Volviendo al tema de las cifras significativas, decíamos que con certeza no podemos hablar de velocidades tan precisas como, por ejemplo, esta, 48.86449, porque la precisión del instrumento no nos va a permitir establecer cuál es esa velocidad. Efectivamente, la velocidad exacta puede tener un valor con infinitas o con un gran número de cifras de dígitos decimales, pero el instrumento nos limita en la precisión o en la obtención de una cantidad para representarlo. Además, pues para nosotros no es, digamos, tan práctico decir, bueno, la velocidad es 48.86658664 en un entorno práctico. 48, 49 kilómetros por hora es una precisión bastante buena para la velocidad de un vehículo, eh, digamos, dentro del entorno urbano. ¿Sí? Ya, pues, si pronto si hablamos en una carrera eh, o vehículos de carreras, pues bueno, ya la precisión empieza a tomar importancia, pero de acuerdo también al entorno, pues es donde uno empieza a identificar las necesidades de las cifras significativas. Bueno, ¿qué implicaciones tienen estas cifras significativas en el estudio de los métodos numéricos? Entonces, hablamos de que nos permiten especificar la confiabilidad de los resultados. Es decir, pues en el caso del velocímetro, podemos estar seguros de que la velocidad va a estar alrededor de los 48 o 49 kilómetros por hora y no que va a estar, por ejemplo, en 80 o incluso en 60 kilómetros por hora. Bueno, a menos que el instrumento esté dañado, pero el uso de esas cifras significativas nos permite decir hasta dónde podemos confiar en esa medida o en ese valor. Y la segunda implicación corresponde a la representación de cantidades específicas con un número finito de dígitos. Bueno, entonces, como les comentaba, seguramente la velocidad exacta va a tener muchas cifras decimales, muchas cifras en la parte fraccionaria, eh, pero realmente no nos interesan y pues no podemos muchas veces representarlas. No es muy lógico que, por ejemplo, el velocímetro nos marcara hasta
8 o 9 cifras de precisión, cuando no es realmente relevante. Digamos que complementando la respuesta, la pregunta de hace un momento, sí, efectivamente, el estándar IEEE 754 está definido para almacenamiento en base binaria y por supuesto, pues estos números tienen una representación correspondiente en una base decimal, es decir, los almacenamos en binario, pero nosotros sabemos que corresponden a un número en base 10. De ahí que podamos, por ejemplo, con la precisión simple, llegar hasta 7 cifras significativas aproximadamente y representar números de esta magnitud, 1 por 10 a la menos 38, hasta números de 3.4 por 10 a la 38. Por supuesto, con la precisión doble, alcanzaríamos más cifras significativas, pero sigue siendo un número finito, un número determinado. El rango también aumenta, podemos representar números aún más pequeños, vemos que la magnitud es considerablemente más pequeña, y lo mismo con cantidades más grandes, la magnitud es considerablemente más grande del exponente con respecto a la precisión simple. Pero efectivamente, hay números que no se pueden representar. Es como si tenemos una regla, una regla numérica, y cada lineecita es finalmente el número que podemos representar. Pero dentro de esas lineecitas hay números que no se pueden representar exactamente. ¿Qué hacemos? Pues ya vamos a aproximarlo a alguno de los que están más cercanos. Entonces, estos números que podemos representar exactamente son denominados como machine numbers o números de máquina. La separación entre estos números no es uniforme como quizás lo podemos encontrar en una regla común, porque también depende de la magnitud. Recordemos que expresamos el número como una mantisa, una base y un exponente. A medida que el número crece, la mantisa debe mantener una estructura y la que se va ajustando es el exponente. Entonces, esta separación va incrementando en magnitud. Y bueno, las operaciones entre números de máquinas no necesariamente no necesariamente nos va a dar otro número de máquina y no es una garantía. Entonces, independiente de que trabajemos con números exactos, las operaciones pueden introducir algunos errores de redondeo y de corte, que son conceptos que voy a presentar un poco más adelante. Acá pues hay un ejemplo. Calcular una operación sencilla. Multiplicar dos números, 3.578 por 2.139. Si se utiliza, digamos, una calculadora con dos cifras decimales, por ahora concentrémonos en que son cifras decimales, no pensemos en cifras binarias. Podemos tomar el número y cortar las cifras que no podemos representar. En ese caso tendríamos 3.57, 3.57 y 2.13. El resultado de la operación sería 7.6, 7.60. Pero la respuesta correcta es 7.65. Entonces, la limitación en cuanto a los dígitos que podemos utilizar para representar un número me va incluyendo o me va agregando el error a nuestros cálculos. Ahora, quizás hubiéramos podido aproximar este 3.578 a 3.58 y acá hubiéramos tenido 2.14. Quizá el resultado de acá sería más cercano al real, pero efectivamente vamos a seguir continuando con un valor de error. A veces de pronto podemos encontrar que
quizá nos hubiera podido dar 7.65. No sé realmente cuánto de 3.58 por 2.14, pero digamos que da 7.65. A primera vista diríamos que listo, la operación estuvo correcta, no hay error. Pero nada más con el hecho de no poder representar la cantidad exacta, estaríamos obviando 4 cifras. Y bueno, realmente hablé de precisión, hablé de cortar las cifras, hablé de redondearlas, pero no definimos muy bien esos conceptos. Es muy común el concepto o la diferencia entre exactitud y precisión. En el libro y en mucha literatura se representa con el ejemplo de la diana de un arco, ¿sí? Entonces tenemos 4 escenarios posibles en el que hablamos de escenarios donde no hay mucha exactitud ni precisión, escenarios donde hay mayor exactitud, escenarios donde hay mayor precisión y el escenario pues ideal que es con una muy buena exactitud pero al mismo tiempo con una buena precisión. Entonces, la exactitud corresponde a la cercanía entre el valor calculado y el valor verdadero o el valor real, el que se quiere estimar. En este caso, digamos que las dos primeras dianas tenemos varias mediciones, ambas muy dispersas entre sí, pero vemos que en la B, en la gráfica B, se acercan más al centro, es decir, en este sentido son más exactas. Ahora hablamos de que la precisión pues corresponde ahora a qué tan cercanos se encuentran los valores entre sí. Es decir, si yo hago varias repeticiones, en este caso, pues si hago varios lanzamientos y aunque esté lejos del centro, todos están cercanos entre sí, estoy diciendo que soy preciso. Acá en este gráfico, pues tenemos dos escenarios con la misma precisión, pero pues acá indudablemente es más exacto porque se acerca más al centro. Otra forma de llamar la imprecisión es decirle incertidumbre, que, bueno, como comento, se refiere a la dispersión entre los disparos. Entonces, cuando escuchemos el concepto de incertidumbre, estamos hablando de imprecisión, es decir, la, la lejanía mejor o la dispersión en la que se encuentran nuestros intentos. En el ejemplo de lanzamiento de un arco, pues hablamos de imprecisión en estos dos escenarios, porque aunque hay varios intentos, los intentos entre sí están muy lejos. Hablábamos entonces de que solo se puede representar un número finito de cantidades dentro de un rango. Entonces, el grado de precisión es limitado. Por ejemplo, si quisiéramos representar un número irracional, es imposible representarlo de manera exacta, tenemos que recurrir a las aproximaciones. Igualmente, pues los números, algunos números racionales que cuentan con muchas cifras o así no cuentan con muchas cifras, están por fuera de las que se pueden representar, no se pueden almacenar de forma precisa. En ambos casos, pues a los errores ocasionados por la aproximación se les conoce como errores de cuantificación. La aproximación real se realiza por dos caminos, que son el corte, que fue lo que hicimos en el ejemplo de la multiplicación, o el redondeo. El corte corresponde a quitar los que no se pueden representar. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos almacenar el valor de pi con 5 cifras significativas, con el corte tendríamos 3.1415,
y las demás cifras no nos importan, las cortamos, las obviamos, hacemos como no existe. Por supuesto, esto representa introducir un error asociado. Un enfoque un poco más cercano o digamos más justo, más equilibrado, puede ser el concepto de redondeo, en el que no cortamos las cifras, sino que lo acercamos al número de máquina más cercano. Es decir, tomar el valor de aproximación. De ahí sería que si acá tenemos un 9, pues, hombre, no guardemos 3.1415, sino acerquémoslo a 3.1416. Bueno, esto por el lado de las cifras que se pueden representar. Ahora, como dijimos que podemos representar un rango de números, pues también hay números muy grandes que no se pueden representar. Es un concepto denominado overflow, es decir, el número es demasiado grande para representarlo dentro de la representación con la que contamos. Y está el mismo fenómeno, pero con números demasiado pequeños. Tenemos el underflow. Entonces volvamos acá, cuando hablábamos de la precisión y del rango de los sistemas de representación o de precisión simple y de precisión doble. Hablábamos, por ejemplo, de 7 y 15 cifras significativas, pero también tenemos que hablar de un rango. Por ejemplo, si queremos representar o no sería posible representar, por ejemplo, 1 por 10 a la menos 308, porque el número más pequeño que puede representarse con doble precisión será 2.2 por 10 a la menos 308. Quizá ustedes hayan intentado en sus calculadoras en algún momento introducir cifras, multiplicar, hacer operaciones, exponentes, y va a llegar el momento en el que no les permite hacer esta operación porque quizá el número sea demasiado grande. Eso pues se debe a que de acuerdo a la representación podemos representar hasta un rango limitado de cantidades. Por supuesto, hablar de 10 a la 38 o de 10 a la 308, pues en lo cotidiano, pues son números suficientemente grandes o cantidades suficientemente grandes como para que en problemas cotidianos y hasta cierto punto académicos, pues no haya ningún inconveniente con la representación. Nos queda hablar entonces de algunas definiciones como tal del concepto de error. Entonces, el error, seguramente que hayan trabajado ustedes también en diferentes cursos, por lo menos en física, seguramente hayan trabajado con tipos de errores como el error absoluto y el error relativo. Entonces, estos errores usualmente los podemos calcular de acuerdo a cuando conocemos el valor real, el valor verdadero. Entonces, el error absoluto, algunas veces utilizado pues entre valor absoluto, sería la diferencia entre el valor verdadero y el valor aproximado. Pero a veces esta diferencia pues no es muy representativa porque no es lo mismo hablar de un error de 1 centímetro, por ejemplo, midiendo a una persona, que hablar de un error de 1 centímetro midiendo, por ejemplo, la longitud de un puente. No son magnitudes comparables. De allí aparece pues el concepto de error relativo, en el que se normaliza el error absoluto de acuerdo a la magnitud del valor verdadero o del valor real al que queremos aproximar. Es muy común utilizarlo o expresarlo como error relativo porcentual, que se obtiene multiplicando este valor por 100. Sin embargo, no siempre o muchas veces
es imposible conocer el valor verdadero. Entonces lo que hacemos es aproximarlo y muchas veces, o en la mayoría de veces, esta aproximación se hace a través de métodos o de procesos iterativos, es decir, repetir el mismo paso una y otra vez con los resultados obtenidos anteriormente. Y pues en ese caso, aunque no podemos calcular el valor exacto del error, podemos hacer una estimación de él, ¿sí? A través de la ecuación que aparece ahí en la presentación. Hablamos de la aproximación actual menos la aproximación anterior y pues si hablamos del el error relativo, lo podemos normalizar sobre la aproximación actual. Bien. Otros conceptos pues son el error de redondeo que se asocia a pues al uso de redondeo, aunque también al tema del corte. Y finalmente pues es una relación directa con la forma en la que se guardan los números en la memoria de la computadora. Bueno, aquí hablamos de que la unidad fundamental en la que guardamos o representamos información es una palabra compuesta de bits. Y pues ya hablamos, ya habíamos estado hablando del tema de bits, de 32 bits, de 64 bits. Y pues retomando, por ejemplo, el valor de pi, sabemos que es imposible representarlo exactamente, pero sin embargo, de acuerdo al problema y a la precisión que necesitemos, eh, podemos utilizar diferentes aproximaciones. Entonces, quizá a veces uno necesita hacer un cálculo mental rápido, instantáneo, en el que aproximamos a pi como 3 o como 3.1 para obtener una estimación muy rápida e inmediata del valor. Pero a veces queremos ser más precisos, entonces podemos utilizar más cifras significativas. Claro, esto pues es tomando como ejemplo a pi, pero igualmente podemos hacerlo con muchas otras cifras, muchas otras cantidades, valores ya irracionales, ya sean definidas o no definidas, pues valores propios de nuestros problemas de ingeniería o de las cantidades que obtenemos a través de los datos. Y hay otro concepto de error que son los errores de truncamiento y que ese está pues asociado a otro tipo de operaciones o métodos que, bueno, reemplazan un procedimiento exacto. Por ejemplo, hablamos de cuando utilizamos sumas de rimas o sumatorias para aproximar una integral, el hecho de que estamos aproximando un procedimiento exacto mediante una técnica que aunque sea matemática es numérica y no es exacta con respecto a lo que queremos hallar, pues ese tipo de errores se denominan errores de truncamiento. De pronto puede ser un poco más entendible si hablamos de la serie de Taylor, por ejemplo, una aproximación de un valor a través de la serie de Taylor que vamos a estar viendo dentro del curso. Y podemos hablar, está compuesta de n términos, entonces el decir vamos a utilizar el primer término o el segundo término y hasta ahí está introduciendo un error de truncamiento. Estos errores, bueno, mejor, este tipo de aproximaciones o de técnicas de truncar son muy utilizadas en números numéricos. Por lo tanto, pues el error de truncamiento es tal vez el más común o uno de los más comunes dentro de los métodos numéricos. Bueno, aquí hablamos entonces la lectura del capítulo 3
Esa sería pues una presentación breve de este tema. Muy importante tener en cuenta la manipulación aritmética de los números en la computadora, esto para entender cómo vamos a implementar nuestros métodos y revisar pues la representación en punto flotante y el estándar IEEE 754. Acá pues voy a mostrarles un pequeño ejemplo de el error o de las diferencias en los errores que se pueden cometer de acuerdo a lo que estemos utilizando en cuanto a precisión y en cuanto a truncamiento. Entonces, retomo, por ejemplo, el problema 3.4 del libro, en el que nos presentan una serie infinita. Y pues esta serie converge a un valor de pi a la 4 dividido entre 90 conforme n tiende a infinito. Nos piden, mediante precisión sencilla, precisión simple, calcular para n, ¿cuál es el valor para n igual a 10.000? Bueno, desde i igual a 1 hasta 10.000, luego repetirlo en sentido inverso, es decir, desde 10.000 hasta 1, con incrementos de menos 1, es decir, 10.000, 9.999, 9.998 y hacia abajo. Y encontrar el error relativo porcentual verdadero. Bien, entonces aquí tengo la implementación en MATLAB. Y primero hablamos de precisión simple. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar como iniciales nuestras variables donde vamos a almacenar la suma, que será precisión simple 1, es decir, desde 1 hasta 10.000, y precisión simple 2, desde 10.000 hasta 1. Ambos inicializados en 0 y, muy importante, la precisión simple. El valor que vamos a asumir como teórico es el valor en el que nos dicen hacia el cual converge la serie. Aquí pues entendiendo que el valor de pi es una aproximación, pero vamos a tomarlo como si fuera el valor exacto. Entonces, tenemos una serie infinita, bueno, una serie infinita, pero vamos a hallarla hasta el término 10.000. Lo hacemos simplemente con un for en el que vamos acumulando la suma. ¿La suma de qué? De este término expresado en precisión simple. No sé si voy a ver si puedo compartir. No sé, ahí siguen viendo mi pantalla de MATLAB. Sí, profe. Ok. Bueno, creo que ahora sí están viendo la presentación. Ok. La serie es la suma desde 1 hasta n de 1 dividido entre i elevado a la 4, ¿cierto? Entonces, vamos a hacerla primero de 1 hasta 10.000 de i elevado 1 sobre i elevado a la 4. Volvamos a MATLAB. Esto es lo que tengo acá. 1 sobre i elevado a la 4.
en precisión simple para poder ver la diferencia. Ahora más abajo tengo la misma implementación, pero si se fijan, vamos a ir desde 10.000 hasta 1, decrementando el paso, no yendo hacia, no incrementándolo, sino aumentándolo, perdón, no aumentándolo, sino disminuyéndolo, pero sigue siendo la misma operación. Y acá vamos a tener los errores. Pues yo no puse el valor absoluto, pero no creo que sea por ahora pertinente. Y es el error, Profe, ¿sí? es que en el primer for no se especifica el paso, él cómo lo toma por defecto. Bien, por defecto el paso es 1. Si yo no le especifico el paso, por defecto es 1. Si se lo especifico, pues no hay ningún inconveniente. Vale, gracias. Listo. Y acá tenemos entonces los errores. Error con precisión simple de la primera aproximación va a ser el 100 que me representaría el valor porcentual, la diferencia entre el valor teórico que ya calculé y la suma que se calcula a través del for y normalizada a través del valor teórico. Lo mismo aplicaría con la segunda aproximación. El error 100% multiplicado por la diferencia entre el valor teórico y la aproximación y dividido entre el valor teórico. Vamos a ver, por ejemplo, cuál es el valor teórico. Bueno, si nos fijamos acá, él nos muestra un resumen hasta con 5 cifras. Y vemos, por ejemplo, que la precisión simple, la primera aproximación, la precisión simple, la segunda aproximación y el valor teórico hasta esa cifra son iguales. Entonces, en teoría, no habría ningún inconveniente. Pero si son iguales, ¿por qué acá el error nos está dando valores diferentes? Entonces, vamos a mirar con más detalle el valor teórico con más cifras. Vamos a mirar entonces la primera aproximación. Con precisión simple, la primera aproximación. Si se fijan, acá yo digo valor teórico, me muestra más cifras significativas que el que me muestra la precisión simple. Ahí ya hay una pequeña diferencia. Si me paro acá, no sé si alcanzan a apreciar, que me dice 1 por 1 single, es decir, está en precisión simple. Pero si me paro en valor teórico, aparece doble, porque acá no le puse el cálculo sobre precisión simple al valor teórico. ¿Por qué? Para obtener una misma referencia para los dos ejemplos que vamos a realizar. Entonces, con la aproximación 1 se obtuvo 1.082321. De una forma, de la forma desde 1 hasta 10.000. De la forma de 10.000 hasta 1, hay una pequeña diferencia, si alcanzan a apreciar. Entonces vamos a ver de cuánto es esa diferencia. Una diferencia del orden de 10 a la menos 6. Realmente es una diferencia pequeña, pero existe. Entonces, si estamos utilizando en ambos casos la misma precisión, la precisión simple, ¿por qué si voy desde 1 hasta 10.000 obtengo un valor
¿Y por qué si voy desde 10.000 hasta 1 obtengo otro valor? ¿Alguien tiene alguna idea? Si leyeron, no sé si recuerdan, en alguna parte dice, o como recomendación, que las operaciones deben hacerse en preferencia, las operaciones que requieren pues iterar varios pasos, sobre todo si hablamos de sumar, por ejemplo, empezar con operaciones entre números pequeños y terminar en, pues ir incrementando el valor de los números. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, cuál es el error. Aquí se ve. El error con la aproximación incremental, es decir, de 1 hasta 10.000, es del orden de 10 a la menos 4. Mientras que el error con la aproximación de 10.000 hasta 1 es del orden de 10 a la menos 6. ¿Cierto? Entonces, este error, si voy de 1 a 10.000, es mucho más grande, es 100 veces más grande que si voy de 10.000 hasta 1. ¿Y esto por qué es? Entonces volvamos a... Aquí está. A la fórmula, a la forma de la serie. La serie me está sumando términos que corresponden a 1 sobre i a la 4. Si yo comienzo 1 sobre 1 a la 4, esto corresponde a 1. El primer número que voy a sumar es 1. Mientras que si empiezo con 10.000, bueno, mejor sigamos ahí. El siguiente número que sumo sería 2. 1 sobre 2 a la 4. Un número más pequeño, 0.0625. La diferencia es casi de, en magnitudes es casi de 10 veces de magnitud, es decir, 1 más 0.0625. El 0.0625 no le hace prácticamente nada al 1. Y allí, pues digamos que el problema de esto es que como las operaciones tienen que hacerse dentro del mismo rango de exponentes, eso pues hay que, lo vamos a ver en la medida en la que vayamos practicando más. Sumar un número grande, como 1, realmente uno realmente no es un número grande, pero estamos sumando un número bastante pequeño. ¿Sí? ¿Qué pasa con la siguiente cifra? Aún más pequeña. Estas cifras de precisión de aquí se van a ir perdiendo porque tenemos que ajustar la base, perdón, la mantisa y el exponente para que el exponente sea del mismo valor y vamos a perder algunas cifras de precisión. Profe, qué pena, es que no sé si todos, pero yo estoy viendo la presentación, no MATLAB. ¿Sí? Uy, qué pena. No, sí es de todos. Sí, sí, tienen que ser todos, qué pena. Ya un momento. Ya, ahora sí tendría que estar viendo MATLAB. Bueno, entonces voy a repetir esa parte. Decía que si vamos sumando
de esta forma, tenemos, este sería el primer término si empiezo con 1. Me va a dar 1, efectivamente. El segundo término me va a dar un número bastante más pequeño. Si le sumo ese 0.0625 al 1, casi que ni me lo toca. No me alcanza a llegar ni a 1.1. Entonces, cuando aplique este siguiente número, que es aún más pequeño, entonces voy a tener este más 0.0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 6. Hasta el momento, como tenemos más o menos estos términos de la misma forma, no se empieza a apreciar. Pero cada vez vamos a ir sumando números más pequeños. Hablamos de 4 a la 4 en el denominador. Este número cada vez va a ser más pequeño. Entonces, en algún momento quizás lleguemos a 1.2 y le sumamos, bueno, mejor, vamos allá del término correspondiente a 100, en el que ya hablamos de 1 por 10 a la menos 8. Y si tenemos un número de magnitud 1.2, por ejemplo, más 1 por 10 a la menos 8, miren donde viene a aparecer esa cifra. Y eso que acá estoy trabajando en precisión doble. Ahora, si yo lo hago de la otra manera, como explica el ejemplo, empiezo sumando, empiezo por el término 10.000, ¿sí? El primer número que obtengo es 1 por 10 a la menos 16. Entonces mi siguiente cantidad será 1 sobre 9.999 a la 4. Si ven, estos valores están muy cercanos en magnitud. Son bastante similares. Eso es bueno porque así las cifras que voy a desperdiciar, porque evidentemente voy a dejar de utilizar algunas cifras, van a ser más poquitas. Y yo voy a poder comparar, cada vez le voy a ir sumando un número más grande, pero el número también se va volviendo más grande. Cuando agregue, si ven, las cantidades siguen siendo muy similares todavía. Entonces, en la medida en que el número que yo voy a agregar a la suma se haga más grande, la suma acumulada se va haciendo más grande. Entonces, bueno, ¿qué pasa si ahora lo hago con doble precisión? Por defecto, MATLAB trabaja en doble precisión, entonces aquí ya no tengo que ponerle el antecedente single o doble. Entonces simplemente declaro las sumas, las inicio en 0, el cálculo del valor teórico, el for de 1 a 10.000, aquí ya no le puse el paso, no es necesario. El for de 10.000 hasta 1, aquí sí tengo que poner el paso, desde, con decremento en 1. Y digamos que en lo demás sigue siendo igual, el error se calcula igual, los for se calculan igual, pero los errores disminuyen. El error con precisión doble es de un orden mucho menor que el error con precisión simple. Y si miramos la diferencia entre utilizar de 1 a 10.000 y de 10.000 hasta 1,
Sigue existiendo un error diferente, sigue siendo, pues sigue existiendo una diferencia entre los errores, pero ya estos errores son muy cercanos en magnitud, ¿sí? No es lo mismo hablar de una diferencia o de una escala de 100 a 1 que estos números que sí son comparables entre sí. Es algo similar a lo que pasaba cuando sumábamos números pequeños, 1 por 10 a la menos 16 más 1 por 10 a la menos 16. Entonces ahí empiezan a tomar más valor las cifras que quedan más a la derecha después del punto decimal. Cuando yo sumo números muy grandes, si sumo 1000, por ejemplo, más 0.001, eso es 10.000, perdón. Si ven, este número que aquí puse no está sumándole mucho, no es comparable con el número más grande. Y el hecho de que estos números no sean comparables influye mucho en las operaciones. Bueno, ¿hay alguna pregunta respecto a la explicación? Yo sé que fue un poco, pues, Qué pena, ¿cuál era la diferencia entre poner uno, o sea, declararla ya en MATLAB? bueno, que por defecto yo estoy trabajando en MATLAB con doble precisión. Entonces, si aquí no le pongo nada, entonces si se fijan, acá estoy hablando de que puse esta variable. Precisión doble 1, PW1, y si voy acá, me aparece en la esquinita de abajo doble precisión. A lo mejor la abro acá en el entorno de variables. Me dice que PW1 es de tipo doble. ¿Por qué? Porque yo no le puse ningún indicador de que lo tomara de otra forma. Con las otras, si les especifiqué que fuera single, ¿sí? De precisión simple. Entonces, si voy a precisión simple, precisión simple, P simple 1, corresponde a un valor simple. Simple, doble. P doble 1. P simple 1. Aquí vemos por lo menos la diferencia en cuanto al número de cifras significativas. Acá tenemos 7 en la parte fraccionaria. Y aquí si contamos, pues tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15. ¿Sí? ¿Recuerdan la presentación? 15 para doble, 15 para precisión doble, 7 para precisión simple. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta, ¿por qué el error en la precisión doble da más grande el error de la 2 que el 1 cuando por el anterior se suponía que el 2 daba más pequeño? Bueno, pues ahí ya es porque al ir a una precisión tan baja, pues ya casi que las aproximaciones se vuelven aleatorias y en cierta forma el error también se vuelve aleatorio. De todas maneras, recuerden que este error es porcentual. Cualquier error, cualquiera de estos 4 errores es bastante bajo, porque estamos hablando de 1 por 10 a la menos 4%. Es decir, sería como una parte por millón. Solamente este que es el más grande. A medida que pues, la aproximación se vuelve más pequeña, que estamos contando con más cifras significativas, el error empieza a tener un efecto de compensación. Y puede que, pues,
o en ese momento en el que hay una especie de compensación, como las cifras de errores son tan pequeñas, se vuelve prácticamente aleatorio. Cuando los errores ya son más grandes, ya deja de ser tan aleatorio y la diferencia empieza a ser más marcada. Gracias. Bien. No sé, si hay otra pregunta. No sé cómo estemos con respecto al uso de MATLAB, no sé qué tanta práctica tengan ustedes con MATLAB en general. Si han utilizado MATLAB o de pronto muy poco, han tenido poco acercamiento. Listo, hay algunas personas que efectivamente han tenido muy poco acercamiento con MATLAB y pues es entendible. En particular, pues en mi caso, yo me acerqué a MATLAB para esta materia. Bueno, esta materia no se llamaba métodos numéricos en ese momento, pero sí fue más o menos a este nivel. Entonces, pues por eso también quise hacer un poco la presentación más bien teórica. Este ejemplo, pues me pareció chévere, pero pensé que de pronto por los vacíos o por las diferencias de MATLAB podría haber algunos inconvenientes. En ese sentido, pues yo creo que la sesión práctica, que sería el jueves, hablaríamos un poquito de MATLAB, no tanto enfocado a los errores o al concepto o al tema de la materia como tal, sino como más para practicar. Yo estuve revisando y aunque no lo tengo listo, la idea pues es que este primer tallercito sea para reconocer algunas cosas de MATLAB y seguramente pues el inicio sea en la siguiente sesión, en la del jueves. Y pues ya de ahí en adelante ya iríamos en la siguiente semana que tendríamos la sesión teórica de hoy en 8, profundizando más en el tema y avanzando de acuerdo a lo que vayamos pudiendo hacer también desde el punto de vista teórico, pero al mismo tiempo desde el punto de vista práctico. Entonces, si les parece, ustedes quizá pueden ir cacharreando MATLAB, revisando tutoriales por su cuenta y en la sesión del jueves empezaríamos a hacer algunos ejercicios sencillos, como para que ya todos estemos sintonizados. Bien, sí, hay tutoriales, bueno, aquí que recomiendan uno por el chat. No lo he visto, pero seguramente siendo de la página oficial de MATLAB debe ser pues bastante preciso. Si les parece entonces, si quieren revisar ese de una vez, yo también lo voy a revisar a ver qué tiene. No sé, bueno, técnicamente no debería ser un problema que esté en inglés. Dentro del proyecto educativo pedagógico se establece que deberíamos motivar la consulta de información dentro de una segunda lengua por lo menos, así que es importante también revisar ese tema. El que de pronto se le dificulte el inglés, pues puede revisar otro tipo de tutoriales y el jueves pues haríamos algunos ejercicios como para unificar, veríamos que todos estemos comprendiendo. Inglés 2. Bueno, la idea sería de todas maneras que todos tratemos de tener por lo menos un nivel básico tanto de inglés como del uso de herramientas como MATLAB. Entonces, si les parece, el jueves dedicaríamos para trabajar en MATLAB un ratico. ¿Está bien?
Listo. ¿Cuál fuente? Pues este MATLAB prácticamente lo acabé de instalar. Aquí por chat me preguntaron que cómo puse esa fuente en MATLAB. Esa es la versión de Linux por defecto. No le he hecho nada, lo instalé el fin de semana. Así que pues es la que está por defecto. Yo me imagino que sí es por el sistema operativo. Bien. Bueno, con respecto a la hora de consulta, ¿alguien tiene algún inconveniente con que queden establecidas, como los dije al principio de la clase, de 2 a 3 martes y jueves? Bueno, si de pronto en ese espacio tienen otras actividades, pues podemos agendar una ya por privado, ya sea por el chat o por el correo. Listo. Acá, bien. ¿Hay alguien que de pronto está 2 veces? Creo que sí. Yo, profe, yo, es por el micrófono. Ya, listo. Sí, es que me aparecen 30 participantes y como el grupo es de 28, pues quería verificar. Con respecto a la carpeta en Drive, no sé cómo les fue con ese tema. Algunos me solicitaron acceso y pues en la medida en la que yo iba obteniendo la notificación, pues se los iba concediendo. Listo, si de pronto tienen clase en las horas de consulta, pues podemos agendar una hora, pues, o sea, en caso de que necesiten consulta, pues me escriben y cuadramos una hora en la que ambos podamos, no hay ningún inconveniente. Pero digamos que esos serían como los espacios que yo tendría disponibles exclusivamente para eso, todas las semanas, entonces, pues por eso fue que establecimos ese horario. Bien. Bueno, si no hay más preguntas, yo creo que terminaríamos así la sesión. Nos veríamos el jueves, porfa, revisen MATLAB, revisen tutoriales, revisen el tutorial que nos compartió el compañero. Ahorita yo se los comparto también, se los subo a la carpeta de Drive o a la oficina virtual. Y ustedes mismos por su cuenta vayan revisando, ¿listo? Bien, entonces, vale. Hasta luego, muchachos. Muchas gracias.